Buen día, hermanos. Una vez más nos reunimos para compartir un momento juntos con la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ver en unos pocos minutos el Salmo 119. Sí, ya sé, ustedes dirán, el Salmo más largo lo vamos a poder ver en tan pocos minutos. Pero hoy vamos a extraer lo que Dios quiere que nosotros entendamos o apliquemos a nuestras vidas. Primeramente le quiero decir que unos días antes de que supiera que me tocaba para hoy compartirles la palabra, yo había empezado a ver qué podía estudiar y recorriendo la Biblia encontré el Salmo 119. Dije, es bueno, largo, voy a tener para bastante tiempo, vamos a estudiar el Salmo 119. Y después, cuando me enteré que tenía que compartir con ustedes, dije, bueno, ¿qué puedo compartir del Salmo 119? Y primeramente me hice unas preguntas. Y dije, ¿qué llevó a David a escribirlo? ¿Qué significaba para David la palabra de Dios? Y la otra pregunta, que me la hice a mí, ¿qué significa para mí la palabra de Dios? Cuando empecé a investigar, empecé a buscar videos. Entre los muchos videos que encontré de judíos convertidos al cristianismo, y me empezó a entusiasmar, a interesar cada vez más este salmo. Y lo primero que les quiero decir es que este salmo contiene 22 estrofas. Cada estrofa está dividida en 8 versículos. Cada fragmento o estrofa contiene una letra del alfabeto hebreo. Y está, por lo menos en mi Biblia, cada estrofa separada con un título. La que hoy vamos a ver es la primera, desde el 1 al 8, donde dice la ley de Jehová, y entre paréntesis dice en mi Biblia, la dicha de los que guardan su ley. Cada estrofa de esta tiene una letra del alfabeto hebreo. Entonces yo no las conozco, dije, me meto en internet, busco las palabras. Busqué una sola, la primera, la que refiere a esta estrofa, que es Aleph, la letra A. Bueno, cuando ingresé a internet, significa tanto la letra A, pero es como que a uno se le abre así todo el parámetro de lo que el salmista quería escribir, sobre quién estaba escribiendo. Y yo busqué, y el significado de Aleph representa al Eterno. Está representado, se dibujaba la letra A como la cabeza de un toro. Es Dios, representa al Eterno, es fortaleza, liderazgo, jefe, amigo, guía, capitán, gobernador, y representa al número 1 y al número 1000. Ustedes ven todo lo que significa una letra para los hebreos. Entonces yo dije, bueno, esto hay que estudiarlo paso a paso. Yo lo que quiero es que ustedes, no se lo voy a explicar todo ahora, esto fue la introducción, quiero que ustedes entren y pongan letras en el alfabeto hebreo y van a encontrar una cantidad que explica letra por letra del alfabeto y lo que significa. Y ahí es como que a ustedes se les abre la mente. Realmente es importantísimo conocer en el idioma en que fue escrito la palabra de Dios para llegar a entender, como yo dije, qué lo llevó a escribir a esto David. Y yo creo que fueron las experiencias que vivió. Pero primeramente, la respuesta que extraje, su corazón. Cuando David fue ungido por el profeta Samuel, en el capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los primeros 3 versículos hay una bienaventuranza.
En la versión de la Reina Valera dice, bienaventurado, se parece mucho al Salmo 1, bienaventurados los perfectos de camino. Pero yo busqué la versión NBI, porque me parecía un poco más lenguaje nuestro. Y el versículo 1 dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley de Dios. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón le buscan. Ahí ya vemos lo que tiene que ver con el corazón. Y también una frase que vi decía, el corazón es esa parte espiritual de nosotros donde residen nuestras emociones y deseos. Debemos decir que Dios también tiene emociones y deseos. Él también tiene un corazón, digamos así, y tenemos un corazón porque Dios también lo tiene. Pero acá bien que dice que con el corazón es donde están las emociones y los deseos. Un corazón que está con Dios tiene el deseo de cumplir la palabra de Dios y está dispuesto a vivir la palabra de Dios. En cambio, un corazón que no tiene a Dios no puede ni apreciar su palabra ni vivirla, como David la vivió a pesar de que cayó, pero se reconoció pecador y la volvió a vivir como debería ser. En el versículo 7 dice, te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Repito, te alabaré con integridad de corazón, pero cuando aprenda tus justos juicios. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando la aprendemos, la asimilamos, la atesoramos en nuestro corazón. Ahí es cuando alabamos con integridad a nuestro Dios. Ahora, ¿qué significaba para David la palabra? Bueno, mucho de esto que hemos dicho previo lo refleja. Ahora, ¿qué recibía a cambio de obedecer la palabra? El versículo 1 y 2 que leímos decía que bienaventurados, dichosos, dichosos los que van por sus caminos, dichosos los que guardan sus estatutos, sus mandamientos. Recibía la dicha de vivir la vida. Todos sabemos que con la experiencia de vida, unos más, otros menos, yo con mi propia experiencia de vida les diré que cuando cumplía la palabra de Dios, cuando obedecía la palabra de Dios, me sentía feliz, me sentía dichosa. Pero cuando no lo hacía, cuando pecaba, mi vida se volvía un caos. Un caos porque no me daba vergüenza reconocer mi pecado ante Dios, dejaba de orar, me apartaba. Bueno, infinidad de cosas, ¿no?, que mi corazón estaba viviendo por haberme apartado. En cambio, sabemos claramente que cuando la cumplimos, nuestras vidas se llenan de felicidad, se llenan de dicha. En el versículo 9, aquí le está hablando a los jóvenes, dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y la respuesta es viviendo conforme a su palabra. O sea que la palabra de Dios nos lleva a vivir una vida limpia, una vida íntegra. Y mucho más para los jóvenes. Los niños están guiados por los padres, es más difícil, pecan igual, porque la semilla del pecado está en sus corazones. Pero cuando empezamos a vivir la vida como adolescentes, como jóvenes, tenemos que tratar de llevar la vida como la palabra de Dios lo indica, como acá el Salmo lo dice. Vuelvo a repetir, ¿cómo puedes llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra. Y no hay nada mejor que vivir una adolescencia, una juventud conforme a la palabra de Dios. Otra de las cosas que la palabra de Dios nos da está en los versículos 49 y 50. Dice, acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza.
Y el 50 dice, este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. O sea que a través de la palabra de Dios tenemos esperanza y tenemos consuelo para los momentos de nuestra vida en que lo necesitamos y el que el Señor nos habla a través de eso. La última de ellas, y es la más importante, la promesa del Señor nos muestra su fidelidad. Por eso David amaba la palabra de Dios. Y en el versículo 140 dice, tus promesas han superado muchas pruebas. Por eso tu siervo las ama. Él conocía toda su vida, pero también conocía la historia de su pueblo. Dios le había hecho promesas y las había cumplido. Dios es fiel. Tus promesas han superado muchas pruebas. Nadie podía negar al Dios que estaba cumpliendo, que era fiel. Por eso amo tu palabra. Y esa tiene que ser también nuestra reacción, ¿no es cierto? Amar la palabra de Dios. Ahora la segunda pregunta que yo me hacía, ¿qué significaba para mí la palabra de Dios? Bueno, esta es una pregunta muy personal y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Que revisemos cómo está nuestro corazón. ¿Está conforme a la palabra de Dios? ¿Qué nos da la palabra de Dios? Revisemos nuestra vida, veamos lo que nos dio y vemos lo que nosotros, cómo respondimos. ¿Amo la palabra como para obedecerla? David la amaba y la obedeció, y como cualquiera de nosotros también cayó, pecó, pero se recuperó, se restableció cuando tuvo que merecer el castigo de la muerte de su hijo. Después se lavó, se arregló, se puso bien, aceptó la voluntad de Dios. Y a partir de ahí siguió obedeciendo a Dios. El otro día hablaba con una hermana sobre el tiempo que estamos viviendo, este tiempo de estar recluidos, encerrados, y cuánto tiempo nos quedaba por seguir así. Bueno, yo le dije que el Señor en estos momentos está dando lo que cada uno de nosotros necesita. En lo que estábamos fallando nos está corrigiendo. En los que nos faltaba nos está dando. Sobre todo está viendo nuestra fe, nuestra confianza en Él. Nos está nutriendo de la palabra. Cada uno sabe, es personal, todo este tiempo que hemos vivido recluidos, en los que también ha salido a relucir por ahí nuestro carácter, porque estar tanto tiempo juntos, encerrados o demás, podremos haber llegado a tener dificultades. Y el Señor nos está dando el tiempo necesario para que cuando todo esto termine, bueno, ahora ya están libres. ¿Ya aprendieron? Ahora obedecer la palabra. Y volviendo al final del Salmo, todo el Salmo es como una oración que David va haciendo. Y en el final tiene una súplica final que dice, yo, Señor, ansío tu salvación, tu ley es mi regocijo. Déjame vivir para alabarte, que vengan tus juicios a ayudarme. Y el último, el 176, dice, cual oveja perdida me he extraviado. Ven a buscar a tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Que esto sea una realidad en nuestra vida, que podamos realmente amar la palabra, leerla, estudiarla, extraer la enseñanza para nuestra vida y también compartirla. Les mando un beso a todos y les bendigo en el nombre del Señor y nos veremos pronto si Dios quiere. ¿Cómo están, hermanos? Me gustaría que me acompañen a abrir las escrituras en la carta de los Efesios, la carta de Pablo hacia los que vivían en Éfeso.
El pasaje que vamos a ver es un poco extenso, no lo voy a leer porque es muy poco el tiempo, pero me gustaría que me estén acompañando con su Biblia desde sus casas cada uno. No puedo leerlo porque, como dije, es muy largo, pero voy a tocar desde Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Y antes de empezar, me gustaría hacer una aclaración. Detrás de cada cosa que hacemos siempre hay un propósito, y justamente vamos a ver esto. Cuando Dios nos creó con un propósito. Es muy poco el tiempo y es muy largo el tema, pero justamente el propósito que tengo al compartirles esto es que todos en nuestro corazón podamos valorar nuestra salvación, mucho más de lo que lo valoramos. Estar mucho más agradecidos de lo que somos, que es algo que tanto nos cuesta muchas veces, el contentamiento. David decía: devuélveme el gozo de tu salvación. Y ojalá que podamos, al escuchar estos breves pensamientos, meditar en esto y ser mucho más agradecidos con Dios de lo que somos. Muy bien, como dije, no lo voy a leer porque es muy largo, pero desde el versículo 3 hasta el 14 vamos a encontrar que Pablo me dice 9 veces su. Por ejemplo, su voluntad, su gracia. Dice que Él nos salvó por su voluntad, por su gracia, por su designio, su diseño, su propósito. Ese fue su propósito, fuimos salvados a través de su sangre, por su amor, por su beneplácito, que quiere decir su conformidad, que a Él le pareció bien hacerlo. Y algo que me gusta creo que es uno de mis pasajes favoritos. Si bien toda la Biblia es cristocéntrica, me parece a mí que este capítulo, en mi opinión, es muy cristocéntrico. Exalta totalmente a Cristo, tanto a Dios como a Cristo. Justamente Pablo, al escribir este fragmento del capítulo 1, en el original en el que fue escrito, nosotros podemos verlo acá que tienen comas y puntos. Bueno, cuando fue escrito en el original no tiene ni puntos ni comas. ¿Por qué? Porque Pablo, esto es un desborde de gratitud. O sea, es la pasión de Pablo dando gracias a Dios por lo que él hizo en su vida. Así que vemos que él da gracias a Dios por su voluntad, por su gracia, que fuimos salvados. Exalta totalmente a Cristo. No hay ninguna virtud nuestra, todas de Cristo. Toda la gloria es para Él y para Dios. Y encontramos que 4 veces aparece la palabra en Él. Fuimos salvados en Él, antes de la fundación del mundo. En Él asimismo tuvimos herencia. Y así 4 veces pueden verlos en sus casas. Y también vamos a encontrar 5 para. Siempre recuerdo que, siempre que enseña Antonio, dice: cada vez que encuentres un para, porque hay que reflexionar en eso. Hay un propósito ahí. Y justamente les hablaba esto, de cuál es el propósito de Dios al salvarnos, ¿no? Fuimos salvados, ¿no? Como dice en el versículo 4, para ser santos y sin mancha delante de Él. Luego también dice, para ser adoptados hijos suyos. Luego también dice, para alabanza de su gracia. Fuimos salvados, dice también, para alabanza de su gloria. Y en el versículo final, en 14, también dice, para alabanza de su gloria. Así que para eso fuimos salvados. Muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios que Dios tiene para mi vida? Bueno, este es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Primeramente, salvarnos para que podamos vivir para Él. En el versículo 7 dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. Esta palabra redención significa, es la idea de comprar a alguien del mercado de esclavos. ¿Recuerdan la figura que Pablo usa? Él dice: yo soy esclavo de Cristo. Un esclavo de aquel tiempo no tenía voluntad propia, todo lo que tenía no era de él, era de su amo. Y dice que nosotros fuimos, en la idea de que haber sido comprados del mercado de esclavos. ¿De qué esclavitud estamos hablando? La esclavitud del pecado en la que nos encontramos nosotros, la esclavitud en la que estamos inmersos, ¿no? En la esclavitud de este mundo y de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Bueno, Él nos compró del mercado de esclavos. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que fuimos
comprados por su sangre. Dice, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, porque no sois vuestros, sino que esto ahora pertenece a Dios, este templo, el Espíritu Santo es de Él y tenemos que glorificarlo, vivir para Él. Se me viene a la cabeza 2 Corintios 5, nos habla Pablo y dice, vamos a leerlo rápido, 2 Corintios 5, dice, por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese fue el propósito de Dios al salvarnos, al morir por nosotros, al comprarnos. Vivir para su gloria, vivir para Él, completamente para Él. Dice que fuimos perdonados por Cristo. Fuimos perdonados en Cristo, por Dios en Cristo. La palabra ahí, perdón, tiene la idea de enviar para nunca regresar. Y justamente, si vemos en Hebreos 8:12, estos pasajes son algo hermoso, poder tenerlos siempre en mente y recordar el gran amor que Dios tiene por nosotros. Dice, Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. También vemos en Salmos 103:12, lo busco rápido, pueden acompañar ahí desde sus casas. Salmos 103:12 dice lo siguiente: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda de que somos polvo, Él ve nuestra humanidad, y lo más hermoso es que Él borró nuestras rebeliones y las alejó, así como el oriente del occidente. Es una figura que Dios quiere usar para hacernos saber que nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Dice Miqueas 7:19 que Él echó nuestras rebeliones al fondo del mar y que nunca más se va a acordar de ellas. Esto es algo hermoso, porque pensar que éramos enemigos suyos y que Él nos salvó por su sangre, todo lo hizo porque a Él le pareció bien, nos escogió, como dice, desde antes de la fundación del mundo. La idea es desde antes de los tiempos eternos. O sea, Dios es un Dios atemporal y Dios en su mente nos salvó desde antes que nosotros naciéramos. Tenemos una mente finita tratando de entender a un Dios infinito. Es algo muy difícil de entender, pero todas estas cosas nos tienen que llevar a dar gloria a Dios y dar gratitud, a tener gratitud hacia Dios. Dice, de esto quería hablar un poco, dice en Efesios 2:7, ¿por qué Dios nos salvó y por qué tanta gracia hacia nosotros? Teníamos tanto pecado en nuestra vida que demandó mucha gracia y Dios derramó esa gracia en nuestras vidas. Él dice, Pablo en Efesios 2:7, Él hizo esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, otra vez la palabra su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que Él se lleve la gloria en todo lo que Él hace, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí otra vez tenemos la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, que es algo que sobrepasa nuestra mente finita. Y quería, para cerrar ya, porque es poco el tiempo, del 1 al 14 es el desborde de gratitud de Pablo por la salvación que él tenía en Cristo y que tenemos también nosotros. Y él dice en el versículo 1:16, Pablo le dice a los de Éfeso: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza. Pablo dice, yo oro para ustedes para que ustedes sean conscientes de, de la grandeza de esta salvación. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? Esta esperanza viva que tenemos. Y es mi oración y que cada uno de nosotros pueda tener este sentir en nuestro corazón, de ser conscientes de la obra tan grande que Dios hizo por nosotros. La verdad que a veces pienso en esto y no... me cuesta difícil creer, me cuesta trabajo entenderlo porque Él vio todo, nuestra humanidad, nuestra debilidad. A veces no siempre estamos allá arriba, muchas veces tenemos dificultades, problemas, muchas veces pecamos, caemos constantemente, pero su gracia se renueva todos los días, su misericordia se renueva todos los días. Siempre recuerdo a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, me vas a negar. Y Jesús le dice, Pedro le dice, no te voy a negar, aunque todos te nieguen, yo no. Los otros discípulos dijeron lo mismo, y él sin embargo dijo, no, me vas a negar. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar y sin embargo le estaba ofreciendo perdón de antemano. Y eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros, perdón siempre, un perdón incansable. Él no solamente se conformó con salvarnos y darnos la vida eterna, lo cual con eso sería suficiente para vivir completamente agradecidos, sino que Él nos ofrece su perdón todos los días, su gracia que se renueva todos los días y las bendiciones, las decisiones que hoy tomamos acá repercuten en la eternidad. Así que tenemos doble, pero triple motivo para agradecer. Ahora, al ver esto podemos entender por qué Pablo, o sea, él está tan exaltado, tan agradecido a Dios por lo que él hizo en su vida. Y ojalá que nosotros también podamos tener este sentir en nuestro corazón, un desborde de gratitud hacia Él y a valorar mucho más la salvación de lo que la valoramos. Que podamos, que esta sea nuestra oración, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos ser conscientes de la esperanza a la que Él nos llamó y de cuán grande esta salvación es la que efectuó Dios a nuestro favor. Así que espero que haya sido claro. Es muy poco el tiempo que tenemos, pero espero que los lleve a eso, a dar gracias a Dios por la salvación que tenemos en Cristo. Espero que haya sido, que se haya podido entender y que les haya sido de tanta bendición como me es para mí este pasaje, que la verdad que es algo increíble.